realmente la data, la información es poder, ¿no? Te puede traer muchas cosas a un nivel de negocios personal bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo al tener información tan valiosa de empresas, de equipos, cuál es su enfoque ético? Es decir, ¿qué les dicen a sus clientes para decir que estén tranquilos? Regreso a la palabra que he mencionado 4 veces creo que a lo largo de esta entrevista, que es colaboración. Y cuando hablamos de colaboración, de verdad, nosotros lo llevamos al extremo. A nosotros, por así decirlo, no solo tenemos el interés de hacer dinero a través de la consultoría, tenemos el interés de que nuestros clientes se diferencien a través de nuestra consultoría. Tenemos la intención de que nuestros clientes reciban valor de todo lo que hacemos. Y si saliéramos y vendiéramos datos, obviamente es un sí, recibí un montón de valor, porque el modelo está perfecto, Ujú. pero perdí un montón de competitividad porque ahora esa información está en el mercado. Entonces está completamente en contra de los intereses de nuestros clientes. Y nosotros, por encima de cualquier cosa, cuidamos los intereses de nuestros clientes y de nuestros empleados. ¿Cuál podrías decir que es su diferenciador? Porque, a ver, hemos demostrado que los datos son importantes, pero pienso que es su interpretación, son ciertas perspectivas, ciertos procesos que es lo que realmente le agrega valor, ¿no? Y que les podría llegar a diferenciar a alguien que maneja bien ChatGPT, me invento. Entonces, no sé si nos puedes contar qué es lo que al final del día también les diferencia, ¿no? Es un proceso bastante integral que nosotros buscamos llevar con cualquier tema que tenga que ver con datos. Como dices, cualquier aficionado al... Y cuando digo aficionado, más bien es cualquier experto, porque también hay gente que es aficionada, pero se mete en Sí, cursos un de distintas montón. cosas y se convierten en unos absolutos cracks y lo pueden O romper. leen todo el día noticias sobre un montón de cosas, ¿no? Pero la forma en la que nosotros abordamos cualquier problemática de cliente es un proceso bastante integral de primero entender cuál es la necesidad que tiene. Entonces hay un proceso que hace un momento lo mencionaba, es consultivo, Mm. detrás Sí, del sí, sí, sí. cómo uso estas metodologías y estas tecnologías que existen para generar el caso de uso en esta industria que ya conozco, donde más valor le puedo sacar, donde ya conozco las mejores prácticas, donde ya sé lo que funciona y lo que no funciona. Y a partir de eso es unir conocimiento de industria con conocimiento de metodologías y encontrarnos en un punto medio en el que decimos, ok, todas estas metodologías pueden ser utilizadas para este caso de uso que va a aprovechar esta industria y que va a generar este retorno. Esa es nuestra visión siempre que estamos abordando cualquier proyecto. Hay otras empresas, y esto no lo digo con afán de menospreciarlas, pero evidentemente son mucho más como especialistas en una metodología o solo en una industria. Mm. Nosotros somos mucho más de qué es lo que le va a agregar valor a mi cliente y cómo encontramos un punto medio dentro de todo eso. Entonces, vamos por varios caminos. A veces, hace poco teníamos un cliente que justo nos pedía un copilot para su empresa y cómo lo va a tratar. Es un, ok, hagámoslo en ChatGPT, hagámoslo en Llama, hagámoslo en Bard y vemos cuál va mejor. Y era para un tema de procesamiento del lenguaje más natural, entonces terminaba siendo como un caso de cuáles son las principales diferencias que encuentras, porque por más que se basen en la misma metodología, tienen sus diferenciadores. Hay unas que son más técnicas por la información que fue cargada desde el principio y otras que son más receptivas porque usaron quizás información de redes sociales para entrenarse. Es un, ok, ¿cómo te agrega valor cualquiera de los 3 escenarios que te planteo y cuál es el que más valor te agrega para el caso de uso específico? Es la forma en la que nosotros lo abordamos. Entonces, cuando hablamos de todo este tema de colaboración y de todo lo que realmente queremos hacer como empresa, realmente es colaboración a partir de inteligencia consultiva y de inteligencia metodológica que nos permite explotar al máximo cualquier caso de uso con un cliente. El mundo es caos, ¿no? Hay un deporte que me encanta que es la Fórmula 1. Entiendo que hay un montón de datos que pueden jalar porque es un deporte tecnológico al final del día, ¿no? Y de hecho en un pantallazo de la Fórmula 1 puedes ver un montón de números, ¿no? Es casi científico el asunto. Pero hay una variable que no pueden controlar y de hecho es lo que todavía le mantiene interesante, que es el clima, ¿no? El clima para mí es de estos grandes retos que tiene la humanidad por no solo predecir, sino entender. Siento que hay tantas variables, es tan complejo que incluso en el 2023 somos incapaces de predecir el clima en los próximos 5 minutos. Es impresionante, o sea, yo veo la Fórmula 1 y veo como todos salen con llantas de seco y a los 3 minutos tienen que entrar para poner llantas mojado. Te doy todo este preámbulo para que nos cuentes un poquito, igual a un nivel personal y a un nivel de King, que es algo que
en lo que se va a concentrar los próximos años. Acercarse a predecir algunas cosas del mundo, de los negocios, hacia dónde ves estas mega tendencias, ¿no? Porque yo el día que podamos predecir el clima voy a decir, wow, o sea, en serio estamos bien avanzados ahora sí. Que de hecho lo estamos, pero siento que sí es un caso como muy complejo, ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar. Se me vinieron algunas reflexiones a la mente cuando estabas mencionando el tema del clima. La primera, y creo que es un caso interesante, porque no podemos predecir el clima al segundo o al minuto, pero sí podemos predecir en cierta medida si ese día tiene una tendencia a llover o tiene una tendencia a ser frío o a ser caliente con un mayor grado de predicción. ¿Y por qué te lo digo? Nosotros hicimos un caso de uso. Es para una empresa que tiene vending machines en Brasil. Ah, ok. Y lo que hacíamos con ellos era jalar información meteorológica para saber cuáles iban a ser las temperaturas en determinados periodos de tiempo. O, sí, bueno, cuando digo temperaturas era temperaturas, pero también lluvia, Sí, sol, etcétera, humedad, etcétera, tantas variables, ¿no? para ver qué tipo de productos iban a ser más consumidos ese día. Y era muy interesante los resultados que tenías, porque era a veces hasta raro decir ok, está lloviendo y la gente compraba más. Wow. Pero compraban más porque estaban más adentro. Y eran unos vending machines. Entonces estaban más adentro y por lo tanto pasaban más tiempo en su casa en lugar de salir a las calles. Y por ende compraban más en estas máquinas específicamente que estaban ubicadas en zonas residenciales. Era muy interesante el cómo funcionaba. Claro, tienes ansiedad, comes más, porque estás encerrado, sí, mucho sentido. Entonces sí se puede predecir en cierta medida. Y creo que de los mayores principios con los que nosotros trabajamos como empresa es el cómo puedo cada vez predecir más cosas, cómo puedo cada vez anticiparme a más problemas que puede tener potencialmente el cliente, y por eso hacemos toda una investigación como de data alternativa y qué más podemos traer y cómo funciona. En ese mismo caso, para que lo tengas presente, incluso veíamos el impacto, porque fue hace un año y un mes, justo que lo liberamos al modelo, porque justo lo querían para el Mundial. Querían ver el impacto que tenían los partidos en el consumo, y tuvimos que ir a ver el histórico de cómo se afectaban los consumos en distintas zonas para ver en qué momentos iban a quebrar stock, ver si tenían que abastecer estos vending machines de una vez, 2 veces por día, y en general sacar el mayor provecho de esa información. Un caso espectacular, súper interesante, porque hay un montón de variables exógenas. Si ahorita hay mucho tráfico aquí afuera y yo no lo sabía, lo más probable es que me tenga en la siguiente cafetería a consumir un café para esperar que el tráfico baje. No lo controlé, pero al final del día es algo que me llevó a tomar una decisión de consumo. Así es. Y eso es nuestro primer approach para realmente decirte, ok, todo eso cada vez se va cerrando más. Sí hay muchas cosas que no son predecibles. 2, fan completo de la Fórmula 1. En realidad yo sí soy de los que se despierta 2, 3 de la mañana, sin importar quién más se despierte a esa hora. Es increíble. A ver las carreras y veo P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 y la carrera, el sprint de ser necesario. Y realmente la razón por la cual soy así es porque, de nuevo, es mucha data. Sí, sí. Los resultados de P1 te dicen qué va a pasar en P2, te dicen cómo va a reaccionar en quali, hay un montón de indicadores, y cada vez la Fórmula 1 ha hecho un trabajo mejor no de extraer información, porque la información siempre la tuvieron, ahora pueden tener un poco más de información, sino de saber presentarla al público, saber hacerla legible. Entonces ahora tú con 2 dashboards en la Fórmula 1 puedes predecir cuál es la probabilidad de éxito de tal o cual equipo. De hecho, yo juego Fantasy de Fórmula 1. Empecé hace 2 años, pero este año ya lo hice más orientado a datos. Dije, ok, estas son mis 2 pasiones, vamos. Qué cool. Y claro, pero luego llegó un par de lluvias, un par de choques. Llegué a estar, creo que en puesto 300 a nivel mundial en este Fantasy. Wow, era súper interesante. Cool. Terminé cayendo al 3000, creo, o algo así, de cientos de miles de jugadores que hay, pero era justo el que no pude controlar. No pude controlar. ¿Y lo hacías con simulador y todo? No, el Fantasy es solo un juego como de escoges corredores. Ya, más como estratégico, ¿no? Exacto, sí, te van haciendo puntos y con eso vas. Ok. También me gusta correr en simulador, no soy bueno, pero me gusta correr en simulador claro. Porque es como algo que te apasiona, el saber dónde te equivocaste un poquito y corregirlo. Sí. Pero sí, en el Fantasy llegué a estar en 300 a nivel mundial. Wow. Y terminé perdiendo hasta llegar al 3000 porque no pude controlar que quizás Checo tuvo un mal día, quizás llovió mucho ese día y hubieron un par de choques con los que no contaba.
No se puede controlar y lastimosamente eso te saca de enfoque. Dicho todo lo anterior, que eran reflexiones que me parecen interesantes a la conversación, es hacia adelante lo que nosotros como empresa vemos que va a suceder es que todo mundo quiere empezar a utilizar inteligencia artificial. El problema no va a estar en que la tecnología exista. La tecnología ya existe. El problema va a estar en cómo la vas a usar y cuáles son los casos de uso que primero vas a explotar. Y ahí es donde nosotros estamos enfocados, diciéndoles a las empresas, creo que puedes empezar por este camino. Y si empiezas por este camino vas a tener este tipo de resultados. Y si tienes este tipo de resultados, las otras 3 áreas que no se quisieron unir a este proyecto se van a querer unir. Y en realidad, en el tiempo, eso nos va a llevar a hoy, cuando uno habla de inteligencia artificial, habla de ChatGPT, habla de Bard, habla de Gemini, habla de cualquier versión de modelos. Más adelante va a ser el LLM for CPGs. Claro. Para consumo masivo. Súper especializado. Súper especializado. Porque eso es lo que realmente va a empezar a agregarle valor a las industrias. Y cada vez se van a especializar más y van a existir más casos. Y creo que en la medida en la que las empresas entiendan que colaborando les va a ir mejor, van a poder sacarle mayor provecho. Entonces yo creo que la siguiente ola de la inteligencia artificial creo que durante este año fue entendámosla para la gente que no lo entendía, para la gente que por primera vez veía inteligencia artificial. El siguiente año es cómo le saco provecho para mi caso de uso, para lo que yo necesito. Y en los siguientes años va a ser cómo empiezo a colaborar más, porque mientras más información tenga mis modelos, mientras más información tenga lo que sea que yo estoy construyendo, mejor va a ser. Y va a empezar o lo que yo esperaría que suceda es que haya cada vez más tendencia a la colaboración entre empresas, al crecimiento conjunto, al desarrollo de soluciones que todos puedan aprovechar, sin compartir data, solo compartiendo conocimiento. Y eso es súper importante dentro de cómo incluso estos modelos han llegado al mercado.